enfrentando algunas verdades de Santiago. En esta ocasión es enfrentando la indiferencia a las Escrituras, y nos estaremos apoyando en el pasaje que tuvimos como lectura devocional, Santiago capítulo 1. Quiero tomarme nuevamente unos minutos para orar, pidiendo al Señor que me ayude en la predicación. Padre, gracias nuevamente porque estamos aquí y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a exponer tu palabra. Habla a través de nosotros, Señor. Reconocemos que sin ti no podemos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia es el gran regalo de Dios para nosotros. La Biblia es la voz de Dios para nosotros. Si usted quiere que Dios le hable, bueno, no se ponga a esperar que se le aparezca en su habitación esta noche y que le hable al oído. Él puede hacerlo, nada es imposible para Dios. Pero el medio en el que Dios nos habla de una manera confiada y segura es a través de las Escrituras. Usted no puede saber lo que Dios le está diciendo si usted no lee la Biblia. Y es todo un desafío para un cristiano el leerla y sobre todo el obedecerla. La Biblia nos llama a no solamente recibir la palabra, sino implementarla en nuestra vida. Claro, para poderla recibir tenemos que tener un corazón dispuesto y entenderla. Porque dice la Biblia en la parábola del sembrador que aquel que recibe la semilla, o sea, el terreno cae, la semilla en el terreno, pero solamente da fruto en aquel que la recibe y la entiende. La entiende. No puede haber obediencia si no se entiende lo que se va a obedecer. En esta carta Santiago ha estado hablando acerca de la fe y haciendo énfasis en que la fe produce obras. Santiago ya ha considerado la perseverancia del cristiano en las pruebas, lo que demuestra la fe. Eso lo vimos en los versos del 1 al 12 del capítulo 1. También la victoria sobre la tentación, que demuestra nuestro carácter. Eso lo vimos en los versículos del 13 al 18. Y en esta sección final del capítulo 1, Santiago se concentra en la respuesta que nosotros como cristianos debemos dar a la palabra de Dios. Y él menciona algunos aspectos importantes sobre el tema. Lo primero es que debemos prepararnos para recibir la verdad. Dice el verso 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Él comienza con dos palabras: por esto. Es un recordatorio. Es como si dijera por esto. Bueno, él dice, por esto, mis amados hermanos. O sea, está escribiendo a creyentes, está escribiendo a hermanos y hermanas en Cristo. Y él da por sentado de que ellos ya saben lo que les va a decir, porque es una cosa básica de la fe. Y yo creo que ustedes también lo saben. Ahora, no porque sea básico y parezca simple, deja de ser importante. Muchas veces nosotros necesitamos que se nos recuerden esas verdades tan simples una y otra vez, porque son simples pero son esenciales para nuestra vida espiritual. Por eso él les dice, yo sé que ustedes lo saben, pero se lo voy a recordar una vez más. Voy a repasar con ustedes algunas verdades básicas. Es como si dijera, recuerden. ¿Qué deben recordar? Bueno, la manera como debemos recibir la palabra. La manera a través de la cual podemos o debemos preparar el corazón para recibir la palabra cuando es sembrada. Dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. O sea, es la clave para poder ser hacedores. Eso es tener un corazón preparado. ¿Cómo tener un corazón preparado para recibir la palabra? Lo primero que Santiago nos insta es
a ser pronto para oír. Quiero que observen algo. El contexto del cual se está hablando aquí es de la Biblia y cómo recibirla. O sea que la interpretación primaria de estos versículos tiene que tomarse a la luz del contexto en el que se está hablando. No significa que no tenga otras interpretaciones válidas. No significa que no podamos usar, por ejemplo, el verso 19 para hablar de la importancia de oír más y hablar menos, o ser tardo para hablar y tardo para airarse. En otros contextos, en otras circunstancias, no está mal aplicarlo, pero en su interpretación primaria se está refiriendo a la Biblia, a cómo recibir la palabra. Primero él insta a ser pronto para oír. El mandamiento significa mucho más que escuchar prestando atención. Santiago quiere que de veras recibamos las palabras habladas. Hay una ilustración que puede ayudarnos en esto. Hay dos maneras a través de las cuales uno puede leer un libro. El primer tipo de lectura, y podríamos decir lectura entre comillas, si se le puede llamar así, es la que se asigna en el colegio o la universidad, donde la persona toma el libro y lo que hace es pasear las páginas y la mirada se pasea por el libro, mirando palabras, frases enteras que cruzan por la retina, pero cuyas ideas parece que no llegan al cerebro. La meta de este tipo de lectura es poner una marca en el informe de lectura. Pero hay otro tipo de lectura, que es la lectura auténtica, que es dedicar tiempo, subrayar lo que estamos leyendo, tomar nota, incorporar ideas, hacer informe. De estos dos tipos de lectura es obvio cuál o quién realmente leyó la Biblia. Digo, el libro. Jesús se quejó de los hipócritas de su día cuando dijo: de oído oiréis y no entenderéis, allí en Mateo 13. Y después de este sentimiento dio una interpretación de la parábola del sembrador. En Mateo, en el capítulo 13, Mateo capítulo 13, dijo el Señor las palabras que aparecen en el verso 20 y 21. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bueno, la enseñanza de Jesús podemos decir que es el trasfondo de la carta de Santiago. Y aquí él está hablando de la importancia de recibirla. Verso 23 dice: más el que fue sembrado en buena tierra, o sea, la buena tierra es un corazón dispuesto, preparado. Este es el que oye la palabra. Y aquí enfatizo: para oír la palabra, usted no puede estar haciendo otra cosa que atendiendo la lectura de la Biblia, prestando la atención y hacer la predicación. El que oye la palabra y dice ¿qué? Y entiende. No vayan tan rápido. No puede haber fruto si primero usted no oyó y en segundo lugar entendió. Y entonces da fruto. Y ahí está, y produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, está mencionando una escala de frutos. Nos está diciendo que aquellos que dan fruto no dan todos el mismo fruto, pero todos dan fruto, porque no hay cristiano que no tenga fruto. Lo primero es: sea pronto para oír, esté dispuesto a oír. Si usted abre la Biblia, ore y pídale a Dios que le hable. Jamás se olvide que ha abierto el sagrado libro de Dios. Él está hablando y nosotros debemos estar escuchando. Si nos damos cuenta que por alguna razón no nos podemos concentrar en lo que estamos leyendo, deténgase. Busque la manera de buscar un lugar aislado donde Dios le pueda hablar con tranquilidad. Si viene a la iglesia y de alguna manera se ve que está interrumpiendo lo que está escuchando,
acérquese. Si se está quedando dormido, vaya al baño y lávese la cara. Dios está hablando. Debemos oír. Dice la palabra pronto, o sea, estar dispuesto a oír. Segundo ingrediente para recibir la palabra con efectividad es ponerle freno a la lengua. Dice el verso 19, tardo para hablar. Tardo para hablar. Esta es otra manera de escuchar bien. Uno nunca podrá aprender si siempre está hablando. Es difícil encontrar hoy personas que sean genuinos oidores, porque la gente prefiere que hablar y que otros los escuchen. Pero con relación a Dios, Él nos dice, sean tardo para hablar, estén más dispuestos a escuchar, mantenga la boca cerrada para pensar, meditar, evaluar, considerar. Estos son los elementos necesarios para de veras escuchar y aprender. Sea pronto para oír, tardo para hablar y finalmente tardo para airarse. Les dije al principio que el contexto está hablando de la Biblia, de recibir la palabra. No está mal que apliquemos este versículo en una circunstancia diferente. No sé si me entienden lo que les quiero decir, en cuanto a que seamos más pacientes y que no nos airemos tan fácil, pero acá está en el contexto de hacedores de la palabra. Y surge la pregunta, ¿cómo se relaciona esto con la palabra de Dios? Bueno, tiene que ver directamente con la función de la Biblia, con el efecto que produce en la vida de los creyentes. Segunda a Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, es palabra de Dios. Y habla de las funciones. ¿Es útil para qué? Para enseñar, o sea, somos instruidos. Redarguir, o sea, para corregir actitudes equivocadas. Luego dice corregir, o sea, restaurar algo a su condición íntegra y correcta. Instruir, ¿en qué? En justicia. O sea, un adiestramiento positivo en la justicia, en las verdades de Dios. Esta es la función de las Escrituras. La Biblia llega a nosotros y cuando toca la llaga viva, el pecador de manera más natural responde con una actitud defensiva, de indignación e incluso puede manifestar ira. A nadie le gusta que le expongan la perversidad de su corazón contra un estándar perfecto. Yo no sé si a usted le ha pasado. Bueno, la Biblia nos invita siempre a ser hacedores, a recibir la palabra, pero muchas veces recíbanla con humildad. Porque a veces sucede que cuando no tenemos una actitud correcta, Dios puede hablarnos sobre algo en lo cual necesitamos crecer, algo que necesitamos abandonar, o algo que necesitamos hacer y nos molestamos, olvidándonos que el Señor conoce el corazón y Él sabe cómo estamos reaccionando. Claro, a veces eso pasa más fácil cuando estamos solos con la Biblia. Bueno, nadie me está mirando, no hay testigos, se nos olvida que Dios es el testigo principal, pero aún así puede suceder que algo no nos guste y venga, vamos. Esto se le aplica muy bien a fulano. O voy a pasar, voy a leer otra parte. Yo a veces me quedo realmente estupefacto cuando veo a algunos cristianos que conocen muy bien la Biblia y a veces están por la letra constantemente y cuando llega a áreas que a ellos no les conviene, las obvian, dan un salto.
No les conviene. Puede suceder también cuando esté en un culto, ¿verdad? Y se esté teniendo la predicación. Bueno, ya que no la puedo agarrar con Dios, voy a agarrarla con el predicador, ¿verdad? El Señor nos dice, sea tardo para airarse. En lugar de dejar que los sentimientos, la ira, nos dominen, dice, respondan con paz. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira rechaza la reprensión. La paz la acepta. La ira descarta la corrección. La paz la abraza. 3 ingredientes. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa es la preparación. En segundo lugar, hay que recibir la verdad como es debido. Después que ya estamos preparados, ahora recibamos. ¿Cómo? Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, es un contraste con la ira, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El énfasis está en la palabrita recibir. La palabra viene de una palabra griega, dekomai. Por lo general quiere decir aceptar. A menudo incluye la idea de abrazar por completo, haciendo del asunto parte de uno mismo. Más apropiado para el uso de Santiago, lo mismo que hicieron los bereanos. En Hechos capítulo 17, verso 11, dice, Hechos 17, 11, y esto era más noble que los de Tesalónica, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y la evidencia de que la habían recibido es que la escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así. Santiago nos está advirtiendo y nos dice que debido a que la ira, una respuesta colérica a la palabra de Dios, no obra la justicia divina, debemos recibir la palabra de cierta manera. O sea, tiene uno que despojarse de algo. ¿Qué cosa? Dice despojarse de toda inmundicia y abundancia de malicia y vestirnos de humildad. La inmundicia, el pecado, embota el oído. Es como si tuviéramos los oídos con cerumen, ¿verdad? Usted pierde la capacidad de escuchar bien porque hay obstrucción. De la misma manera, cuando hay pecado, hay obstrucción en la comunicación con Dios. Repito, el pecado, la inmundicia embota nuestro oído. La perversidad demora nuestro tiempo de respuesta. El orgullo nos impide exponer nuestro verdadero yo a la luz de la palabra. Por eso dice, desechen lo malo, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, somos salvos cuando aceptamos a Cristo, pero solo con la ayuda del Señor nos podemos mantener en la senda de la salvación. Y en esa senda vamos siendo conformados a la imagen de Cristo a través de lo que Dios nos va dando todos los días a través de la Biblia. Por eso dice que puede salvar vuestras almas. Ahora nos presenta una respuesta apropiada a la palabra. En el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, hasta aquí la palabra no ha dado fruto. Eso requiere una respuesta apropiada, y esto que acabamos de leer nos habla sobre esto. Él comienza con un mandamiento: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Sean que obedientes, sean que hacedores. Acuérdense lo que él ha estado diciendo: la fe genuina produce obras. Hacedores, o sea, que vuestra fe no sea fingida. Y el contraste con los hacedores son los oidores. Oír, prestar atención y recibir la palabra es un necesario primer paso. Hay que entenderla para poder alojarla en el corazón. Esa es la clave. Pero Santiago contrasta el que oye y actúa con el que solo oye. Hay que oír, pero con el objetivo de hacer. Y él presenta una ilustración de quiénes son los hacedores. Lo leo de nuevo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre natural que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Miren, el ser solamente oidor y no hacedor no engaña a nadie. Dice la Biblia que se engaña a uno mismo. Y créanme, hermano, 2 décadas o más de 2 décadas en el ministerio me ha ayudado a ver la realidad de estos versículos. Hay 2 clases de creyentes en toda iglesia. La primera, el oidor olvidadizo. Y Santiago lo ilustra como un hombre que toma un espejo. Los espejos en aquel tiempo no tenían la calidad que hoy tienen. Toma el espejo, ve su apariencia y al parecer no era muy atractiva. Entonces el hombre se encoge de hombros y se va y no hace nada al respecto. De manera similar, el espejo espiritual, ¿cuál es? La Biblia. A las hermanas que les gusta verse tanto en el espejo y que sí hacen algo al respecto, las mujeres generalmente hacen algo al respecto, a veces hacen bastante. Y no importa que el espejo sea el pequeño retrovisor del auto, ahí está. Tratan de arreglar. Bueno, la Biblia es así. Si usted quiere verse el alma, lea la Biblia, es un espejo donde nos vemos. Dios nos revela nuestra verdadera condición. Ahora, algunos se ven, pero no hacen nada. El segundo tipo es el que en verdad hace. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿y qué? Persevera. Aquí se nos está aclarando algo. En primer lugar, esa expresión, la ley perfecta de la libertad, es una expresión para referirse a lo que hoy nosotros tenemos y llamamos como escrituras, la Biblia. Muchas veces el Señor desnuda nuestra alma, nos hace ver nuestra propia condición. Ahora, no se vaya a creer que la obediencia es fácil. Obedecer cuesta. Pero lo importante en todo esto es que recordemos que no estamos solos en esa obediencia. No es fácil. Y creo que un primer paso es cuando uno se da cuenta que Dios me habló. No que Dios le habló a fulano, a mengano, no, Dios me habló. Eso es para mí. Quizás en el momento decimos, yo voy a tratar de resolver esto
y después se nos puede estar olvidando, pero ahí está la inquietud. Y Santiago con toda realidad dice, no es fácil, porque hay que ¿qué? Hay que perseverar. O sea, hay que estirar el pie y dar los pasos. Ahora, no estamos dando los pasos por nuestra propia energía. Cuando nosotros salimos por fe, Dios está involucrado en el proceso. Dice la Biblia, Él es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. El Espíritu de Dios nos ayuda en esa obediencia. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Qué significa esto? Tratar de recordar. Por eso es que los cristianos terminamos de leer y volvemos a leerlo. Y volvemos a leer. Y un cristiano genuino se va a pasar toda su vida leyendo la Biblia. Aunque haya otros que te digan, mira, no leas tanto la Biblia, llévela más. Bueno, puede ser que tengan razón en lo que le están diciendo por algunos problemas, pero el objetivo con esa embestida, ¿saben lo cual es? No, que tú digas, bueno, tienes razón. No la leo. Ahora, si aún leyéndola, nos damos cuenta de cuán frágiles somos y de la gran batalla que se desata en nosotros, ¿qué creen que va a pasar cuando uno hace esto? Miren, ustedes y yo no tenemos la más mínima idea, y espero que así sea, de lo que somos capaces de hacer cuando damos rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa y no dejamos que el Espíritu controle nuestra vida. Por eso a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que fulano que estuvo tanto tiempo en la iglesia hizo tal cosa? Hermanos, no se nos puede olvidar que esto es una batalla de todos los días. Todos los días. Dice, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Pero para poder recordarla, tiene que leerla, memorizarla. ¿Saben? Hay un efecto que se produce en la mente y el espíritu de aquel que se somete a la Biblia. Porque no estamos leyendo un libro cualquiera. Yo me he leído muchísimos libros y puedo seguir leyendo, pero ninguno produce en mi vida el efecto que produce la Biblia. Ahora, es aquel que oye y hace, porque presta atención. Ahora, dice el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, y aquí está hablando del verdadero hacedor, del verdadero adherente de su religión. Si alguno se cree entre vosotros religiosos, no dice se cree entre vosotros religiosos y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago describe al verdadero obediente, como dice, usa la palabra religión en griego, treskeia, que se usa dos veces en estos versículos. Se refiere no solo a convicciones personales o principios, sino a una comunidad u organización religiosa bien definida. Y la está usando en el mejor sentido de la palabra. Porque a veces religión se usa para referirse a algo vacío, al intento del hombre por alcanzar el cielo por sus propias obras. Esa religión es falsa. Esa no es verdadera religión. Aquí se está hablando de una genuina religión. O sea, está hablando de una vida de obediencia, está hablando de una vida de frutos. Y aquí menciona solo dos, que no son los únicos. Visitar a las personas cuando están en tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El primero se puede imitar, pero el segundo no. No sé si entienden lo que les quiero decir. Un verdadero cristiano va a amar a los demás y a consecuencia de ese amor se va a preocupar por ellos. Pero puede suceder que alguno no lo haga con la motivación correcta. No sé si me entienden lo que les quiero decir.
es meramente una persona actuando. Pero esto de guardarse sin mancha del mundo es imposible de imitarlo, porque o usted es santo o no lo es. Y santo significa no perfecto, no significa impecable, significa que ha sido apartado para Dios y está en un proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque el único que nos puede guardar sin mancha del mundo es el Señor. Usted no puede decir que no al mundo y sí a Cristo si realmente su vida no es gobernada por Dios. No hay manera de poder imitar esto. La palabra de Dios nos dice que hay evidencia en nuestra vida. Hay evidencia. Si usted va a Gálatas capítulo 5, ahí está el fruto del Espíritu. Y el hecho de que aparezca la palabra fruto es que dice que todo es un componente. Son elementos de un mismo fruto. Y otra cosa que significa eso es que todos están presentes en la vida de un cristiano, unos en mayor escala y otros en menor, pero ahí están. Alguien dijo una vez que usted puede tomar, o sea que Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, es la descripción más breve y más completa, dice, del Señor Jesucristo. Porque todos esos elementos los encontramos presentes en su propia vida. Ahora Él está en nosotros y Él reproduce el carácter de Cristo. Es una batalla y es todo un desafío que comienza cuando conocemos al Señor hasta el final. ¿Estamos dispuestos a recibir la Biblia? ¿A tomarla como la voz de Dios? Muchas veces hay gente que me pregunta, ¿usted cree que Dios habla? Y generalmente detrás de esa pregunta viene esto. No, porque a mí me habló a través de una profetisa o un profeta, ¿verdad? Yo no creo en eso. Yo creo que Dios me habla a través de la Biblia, porque su voz está ahí, es segura, es confiable. ¿Cuántas veces no la abrimos y oramos y decimos, Señor, háblame a través de la Biblia? Y cuando abrimos la Biblia, no importa, no se trata de que usted ahora abra en cualquier lugar y ponga el dedo, no, esto me deja para mí, no. Usted tiene un plan de lectura de la Biblia y usted todos los días lee un pasaje, el Señor le va a hablar. Pero recuerde, preste atención. Él está hablando. Que el Señor nos bendiga. Amén.